¿Sabe lo que es el TCA? Lo acabo de aprender yo. Trastornos de la conducta alimentaria. Son más comunes de lo que imaginamos. Afectan a miles de personas de todas las edades y en todos los contextos. ¿Qué tanto sabemos sobre esta realidad? ¿Somos capaces de detectarla, de empatizar y acompañar? Salimos a la calle y esto fue lo que nos dijeron. En Carmen, Gloria y tu servicio salimos a preguntar ¿cuánto saben las personas sobre los trastornos de conducta alimentaria? Veamos. Yo sé que hay gente que tiene este tipo de trastornos y que a veces o comen mucho porque sienten que son demasiado delgados o no comen o vomitan, así como la bulimia, la anorexia, y que es una enfermedad. Bueno, sé que son como conductas de trastorno alimenticio. Por la experiencia que he tenido con algunos amigos, han sido por bullying generado por personas. Bueno, cuando uno come sin ningún, como te dijera yo, ninguna abstenencia. Y generalmente eso a veces lleva a la gente a hacer bulimia. No todos se manifiestan de la misma manera. He tenido 2 casos bastante cercanos que han sufrido con trastorno alimenticio. Siento que está muy normalizado, como que la gente diga como, no come porque se está cuidando. Es súper complicado porque es como estar en una relación tóxica un poco. Todavía está muy glorificado el ser esquelético. Mira, no sé si soy una experta en eso, pero claramente uno sabe que de repente uno tiene trastorno alimenticio, principalmente por las emociones. Yo creo que lo más importante es ver un especialista. Creo que es algo muy complicado y que cada uno lo ve de distinta manera, que cada uno lo vive de distinta manera. Yo salí el año pasado del colegio y en mi colegio no se hablaba del tema. Sigue siendo un tema que está como todavía como cubierto, por decirlo así. Sé que existen como estos trastornos como de bulimia, anorexia, y que obviamente como generan harto problema desde el punto de vista de salud mental. Es como algo que va en incremento. Es un problema en general para la salud nacional, yo creo. Sé que no es solamente un trastorno ya como de la forma mental, también afecta mucho lo físico. Afecta mucho la opinión que dicen como las personas, cómo nos vemos nosotras mismas. Yo, por ejemplo, no conozco mucho, entonces igual es algo que debería como fomentarse más quizás. Sin duda que es un tema que nos interesa a todos, por nosotros mismos, por nuestros hijos, por quienes nos rodean. Y por eso ya estamos en el estudio junto a Inés Vicencio, nutricionista del Centro de Estudios Conducta Alimentaria. Bienvenida. Muchas gracias. Y por supuesto que tenía que estar nuestra psicóloga Marisol Sagredo, porque esto no solamente es un tema biológico, sino que además es un tema psíquico. Así que partimos con ¿quién? ¿Qué es un TCA? Bueno, los trastornos de conducta alimentaria son una enfermedad de salud mental muy graves, que tienen repercusiones en lo físico, y por eso necesitamos este equipo multidisciplinario, pero esta enfermedad de salud mental viene desde una obsesión de las personas con el peso, el cuerpo, la imagen corporal y la alimentación, que lleva a tener conductas alimentarias alteradas. Estas conductas alimentarias alteradas no solamente son las que nombraban, o son solamente las que nombraban en la nota, porque nombran la bulimia, la anorexia. También está el trastorno por atracón, y otros que no son especificados, que no categorizan ni en la anorexia, ni en la bulimia, ni en el trastorno por atracón, entonces quedan como categorizados como trastorno de la conducta alimentaria no especificados, pero también son un trastorno de la conducta alimentaria. Perfecto. O sea, ¿y esto cómo se diagnostica? Que si yo creo que estoy actuando en forma que no es sana con mi alimentación, ¿dónde tengo que ir a conversar? ¿Con quién tengo que ir a conversar? Bueno, primero, los trastornos de la conducta alimentaria son diagnosticados por un equipo multidisciplinario, como lo hacemos en el Centro de Estudio de la Conducta Alimentaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, con nutricionista, psicólogo, psiquiatra, médico, y en conjunto de esa evaluación y vemos conductas alimentarias alteradas, se diagnostica el trastorno alimentario y también se aplican una serie de herramientas que son test para poder como ya hilar más fino como dentro de qué categoría vamos. ¿Hoy esto afecta a hombres y mujeres sin distinción o hay preponderancia en algún tipo de sexo? Hay más preponderancia en las mujeres, pero también están los hombres, pero consultan menos, muchas veces por vergüenza, por estigma. Pero cada vez están asistiendo más los hombres a consulta. ¿Y edad? Es muy bueno. Bueno, cada vez más pequeños. Ay, qué triste. Cada vez más pequeños. Antes se veían como en las adolescencias, pero ahora también hay niñas de 8 años
que bueno, ahí también las redes sociales no nos ayudan mucho. Eso hablábamos, Marisol, cómo estar atenta a uno como mamá, porque a veces, tú comentabas mientras veíamos la nota, a veces esta moda de usar cosas anchas disimula lo que está pasando realmente con nuestros hijos y nos damos cuenta cuando ya están a veces en riesgo de vida. Es súper difícil porque los trastornos de conducta alimentaria es un problema en la relación con el cuerpo, pero no solo cuerpo, es también mental. Tiene que ver con la propia identidad. Entonces, muchas veces las niñas empiezan, digo más niñas que niños porque vemos más niñas, pero a esconderse, a no mostrar. Entonces los papás tienen que estar en constante comunicación, saber por qué mi hija empezó a usar esa ropa más larga, por qué sale toda tapada, por ejemplo, para ir al colegio. Vamos a la piscina, no se quiere quitar la polera, no se quiere quitar el polerón, no quiere salir a bailar con sus compañeras cuando son más grandes porque, pucha, no quiero que me vean. Entonces, ¿y qué hago cuando detecto eso? ¿Cómo lo primero enfrento? Es comunicar, es pasa algo, quiero saber si te sientes bien o mal. No es, oye, estoy viendo que estás comiendo menos, por ejemplo, o te estás escondiendo en la ropa. Primero entender si está pasando algo, porque esto puede venir de otra cosa, puede ser un síntoma de una depresión, de otros tipos de trastornos, pero si vemos que tiene una relación más que nada con el cuerpo, tenemos que pedir ayuda. Y yo le digo a los papás que están ahora viendo, no, si le doy más comida se le va a quitar. Eso no va a hacer que pase un trastorno de conducta alimentaria. A veces la voz que más nos mueve es la de quien ha vivido una historia. Tenemos el relato en primera persona de una joven que enfrentó un TCA. Cayó, luchó y logró levantarse. La vemos en la nota preparada por nuestra periodista Mariana Mesa junto al realizador Felipe Hugo. Detente, no mereces comer. Esta enfermedad me está matando. Esta es mi historia y está lejos de culminar. Pero dicen que el arco iris siempre aparece al final. Se llama Diario de un trastorno. Lo escribí tras recibir mi diagnóstico de TCA, que es anorexia nerviosa restrictiva. Recibir el diagnóstico del trastorno de conducta alimentaria marcó un antes y un después en la vida de Martina. Aunque al principio fue un impacto difícil de asimilar, también significó una respuesta clara a una sensación que la había acompañado gran parte de su vida. Por primera vez, pudo ponerle nombre a lo que sentía. Yo me sentía incómoda con mi cuerpo. Por comentarios que yo recibía de parte de familiares o cercanos, me saltaba los desayunos, las cenas de repente. Tenía que estar en cama porque levantarme siquiera implicaba un gasto calórico que yo no podía reponer a través de la alimentación. Mi diagnóstico llegó cuando tenía 15 años, actualmente tengo 20. Comenzó cuando fui al ginecólogo porque, como le pasa a la mayoría de las mujeres con TCA, mi periodo no llegaba. Mis papás se preocuparon y recurrimos a este especialista, quien después nos derivó a otros profesionales. Martina comenzó a ir al psiquiatra, psicólogo y nutricionista, un equipo multidisciplinario con el que puso en práctica diferentes estrategias para perderle el miedo a los alimentos. Pero el camino de la recuperación no es algo fácil. Muchas veces se necesita apoyo y un empujón para hacer clic y comenzar un cambio real. El momento en el que me di cuenta de que tenía que salir adelante por mí misma fue cuando mi psiquiatra me dijo: Marti, te vamos a internar si tú no mejoras. Y yo recuerdo que me senté a conversar con mi hermana y me dijo: Marti, de verdad, preocúpate por ti. Y ahí me hizo clic. ¿Cuál fue el rol que tomó tu familia luego de conocer este diagnóstico? Mi familia fue súper importante para mí. Mi mamá me cocinaba, atendía todas las necesidades que yo tenía, por más pequeñas que fueran. Mi papá me compraba libros, que era lo que me hacía feliz. Mi hermana, la Cami, me ayudó un montón. Con ella compartimos gustos, emociones. Ella era quien me hablaba, quien podía ser franca y sincera conmigo. Es quien me anima, quien me levanta cuando siento que me caigo, quien me apoya, quien me escucha, quien me comprende. Cada integrante de mi familia me escribió una carta y me pedían que volviera a ser ella, que volviera a llenar mis ojos de vida. Y la carta de mi hermana fue súper importante, porque ella me decía: sigue adelante, no pares. Y dije, yo de aquí salgo. En todo tu proceso hubo un hito que te marcó y tiene que ver con esto que tenemos acá, que es una dona. Yo sé que para ti tiene un significado súper especial. Sí, forman parte de una serie de desafíos que me planteé.
Siempre que veía donas me daban ganas de comerla y años que no comía una dona. En una sesión con mi nutricionista compartimos este momento. Compré una dona, me senté justo aquí, con el plato y la dona. Tuve que conectar con mis emociones. La toqué, la saboreé, la olí y para mí fue súper importante. Y de ahí en adelante que siempre que pasa algo importante me traen una dona. Otro gran hito en tu vida, además de lo que significó la dona, fue que entraste a la universidad a estudiar la carrera de tus sueños, que era medicina. ¿Qué ha significado todo este proceso para ti? Me siento súper completa conmigo misma. Parte de mi proceso fue conectar con mi cuerpo y me ayudó a entender el funcionamiento, que es parte de lo que me gusta de estudiar medicina. Quiero ser persona que ayuda al resto a sanar. Han pasado cerca de 4 años desde que Martina fue diagnosticada con su TCA. Hoy está dada de alta y en este tiempo ha crecido y madurado. Además de lo más importante, aprendió a quererse y a aceptarse a ella misma. El principal consejo que yo daría es confiar, entender que estos procesos toman tiempo, que son difíciles, pero que siempre se puede salir adelante. A pesar de que mi diagnóstico me impactó mucho, jamás cambiaría esa parte de mi historia. Me marcó y me hizo la persona que soy ahora, consciente, amable consigo misma y que se ama con todas sus fuerzas. Eso les voy a preguntar a las dos en conjunto porque no sé cuál es la adecuada. Por lo que estoy escuchando y entendiendo, las razones, las causales pueden ser variadas. Variadas, desde, como decían en la nota, desde que me hicieron bullying hasta que estoy en un proceso que no me acepto, hasta cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es el tratamiento adecuado? ¿O a dónde ir? ¿La llevo al psicólogo? ¿La llevo al nutricionista? ¿A un nutriólogo? ¿Dónde la Ahí llevo? por eso mismo, como los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, o sea, tienen factor genético, social, del entorno en que estoy, la edad que tengo y muchas otras más. Por eso también necesitan un equipo multidisciplinario. Un psicólogo solo no va a hacer nada, una nutricionista sola no va a hacer nada, un médico solo no va a hacer nada. O sea, busca un centro integral. Centro con equipo y que ojalá tenga comunicación. O si no, un psicólogo, un nutricionista, un nutriólogo o un psiquiatra que diga, ojo, aquí hay esto, atendamos de nivel más macro, porque muchas personas dicen, no tengo idea, van al que le recomiendan. No se va a quitar, como decías tú, con darle más comida o con retarlo más veces. Y eso es súper importante porque finalmente para la persona que está con un trastorno en la conducta alimentaria, la persona que lo presiona a comer más, a hacer menos ejercicio, etcétera, termina siendo un tirano. Y yo lo odio y pongo toda mi energía negativa hacia él y digo, te odio, no voy a hacerte caso, y termina siendo en contra de mi bienestar. ¿Esto es una enfermedad? Es una enfermedad de salud mental. Perfecto. Está en el DSM-4, DSM-5, que en psicología es nuestro manual, y ahí están todo lo que conversábamos con Inés, estos trastornos. Por eso es importante hacerse cargo. No se pasa solo, se necesita ayuda y no es algo que la familia pueda sostener solo por mucho tiempo. Muchísimas gracias por ponerse ustedes también como profesionales al servicio de nuestro país y hablar de estos temas tan importantes. Inés Vicencio, nutricionista del Centro de Estudios de Conducta Alimentaria, y nuestra querida Marisol Sagredo, psicóloga. Muchas gracias.